Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y France 24 en español. Hoy recibimos aquí en Escala en París a un diplomático de carrera, un hombre egresado de la Universidad de París 10 en Derecho Internacional, representante de su país ante diversos organismos de las Naciones Unidas y, sobre todo, desde enero del 2016, representante de México en Francia. Juan Manuel Gómez Robledo, embajador de México en Francia, bienvenido a Escala en París. Muchas gracias por recibirme, Braulio. Estoy encantado de estar aquí. Señor embajador, se cumple hoy un año de la llegada del presidente Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Vista las relaciones un poco complicadas que existen hoy entre México y los Estados Unidos, ¿qué balance piensa usted se puede hacer de la presidencia Donald Trump? Yo creo que es muy pronto para hacer un balance. En este momento lo que hay que constatar es que la relación continúa con la misma intensidad que ha tenido siempre. Es una relación que abarca una infinidad de temas y de ámbitos. La relación continúa y estamos, desde luego, inmersos desde el 16 de agosto en la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, con vistas a su modernización. Embajador, antes de pasar a este que será el tema de nuestra discusión, de nuestro debate, yo quisiera preguntarle, el pasado domingo se ha dado a conocer a nivel internacional esta investigación de periodistas internacionales sobre lo que se llama los paraísos fiscales. Más de 300 personas, entre la reina de Inglaterra, el príncipe Charles, artistas, etcétera, que aparecen en una lista que simple y sencillamente está haciendo fraude con los impuestos. La posición de México a este respecto, se sabe que en el caso de México hay por lo menos una persona que aparece, es el hombre más rico del país, Carlos Slim. Yo lo que le puedo decir es que México es un país sumamente comprometido con las obligaciones internacionales en materia de lucha contra la evasión fiscal. Como miembro responsable que somos de la OCDE, somos parte de todos los mecanismos de prevención y sanción en la materia, como el GAFI. Somos parte de todas las convenciones de Naciones Unidas y de la OCDE también en materia de lucha contra la corrupción. Trabajamos en el seno del G20 en ese mismo sentido. Para México no hay mayor, no hay espacio para fomentar la evasión fiscal. Y más cuando México ha dado grandes pasos para combatir internamente la evasión fiscal y ampliar el ámbito de las personas que deban pagar impuestos. Juan Manuel Gómez Robledo, usted lo decía, se han iniciado las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Yo recuerdo, en enero de 1994, México se convierte en el primer país de una economía, dijéramos, emergente o subdesarrollada, como se les conoce, en firmar un acuerdo junto con dos principales economías internacionales, Canadá y Estados Unidos. A 23 años de distancia, ¿qué balance de manera resumida, claro está, se puede hacer de este tratado? Fue un enorme éxito. Un éxito contundente. Usted recordará las dudas que había a la hora de la negociación de ese acuerdo, por las razones que acaba de exponer, por la relación asimétrica entre México y los otros dos futuros socios. Ha sido un éxito rotundo que ha generado prosperidad, ha generado riqueza, ha generado competitividad a los tres países. México pasó de ser una nación, en efecto, con altos índices de subdesarrollo a una nación que, sin haber eliminado todavía, por supuesto, la pobreza y la pobreza extrema, tiene hoy en día clases medias que crecen y se consolidan cada vez más. Y sin embargo, este tratado TLC o NAFTA, según se le quiera conocer, atravesó hoy su principal prueba, dijéramos,
un mejor tratado al final de la negociación. Es verdad que el ministro de Economía de México, el señor Ildefonso Guajardo, ha dicho y ha insistido mucho que este tiene que ser un tratado ganante, entre ganadores, vamos a decirlo así. Por supuesto. Ahora bien, los intercambios comerciales superan ya el $500 billion, 500,000 millones de dólares anuales. Son 31 estados de la Unión Americana que tienen como primer cliente a México, o segundo cliente, o tercer cliente. Es una gran cantidad de estados que dependen de eso. Pero México tiene más del 80% de su comercio con los Estados Unidos. ¿No es una gran fragilidad, una fuerte dependencia en esta negociación? Bueno, sin duda alguna es un aspecto que, a la luz de lo que ha ocurrido y a la luz del giro que ha tomado la política comercial de Estados Unidos, nos está obligando a mirar hacia otros continentes, que algo que ya habíamos hecho en la medida en que México tiene otros 45 tratados de libre comercio, o está vinculado a 45 países más a través de tratados de libre comercio. Países. Uno de ellos fundamental es el que nos une a la Unión Europea. Entonces, hay en este momento un esfuerzo, no solo del gobierno, sino del sector privado, de la sociedad en general, por mirar hacia otros continentes y por diversificar nuestra economía. Y en ese aspecto, la negociación en curso actualmente en Bruselas para la modernización del acuerdo global con la Unión Europea adquiere también una prioridad muy grande. Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, efectivamente, este tratado se está renegociando, lo comentaba usted desde el pasado mes de agosto, se han hecho 5 rondas de negociaciones, habrá una próxima ronda de negociación en próximos días del 17 al 21. Del 15. Del 15, perdón, al 21 de noviembre, todo con el objetivo eventualmente de llegar a una negociación, a la conclusión de la negociación antes de diciembre. Pero ha sido una negociación forzada por la parte de Estados Unidos. ¿Cómo siente usted esas negociaciones hoy en día, concretamente? ¿Cómo lo vive el gobierno mexicano estas negociaciones? Negociamos, como lo ha dicho el ministro de Economía y el ministro de Asuntos Extranjeros, con un equipo, primero que nada, que es uno de los mejores equipos de negociación que tiene el mundo. Hemos adquirido una gran experiencia en la materia. Nuestra participación en la Organización Mundial de Comercio también nos ha dado esa fortaleza. Negociamos poniendo siempre por delante nuestros intereses, es decir, el interés de México y de los mexicanos. Negociamos con la cabeza fría, no negociamos en los medios, no negociamos en las redes sociales, negociamos en la mesa de negociación. Hay momentos de mayor optimismo que otros, nada está descartado, y como lo ha dicho el gobierno mexicano, incluso la posibilidad de que haya un día siguiente sin el Tratado de Libre Comercio es una posibilidad a la cual nos estamos preparando. Dijéramos que el eje de la posición de los Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos, ha sido hay que reequilibrar este acuerdo. Más de 60,000 millones de dólares de déficit comercial de los Estados Unidos con México, y él dice o se equilibra esto o simplemente no firmamos más este tratado. Es cierto que lo está pidiendo también con los Estados Unidos. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo equilibrar precisamente esa situación? Ese es uno de los temas más álgidos y tiene que ver con las reglas de origen que afectan sobre todo al sector automotriz. Pero yo le diría también que esta negociación nos da la oportunidad de incluir en el tratado aspectos importantísimos de la economía que hace 23 años no hubiésemos podido incluir, porque la economía mexicana era una economía cerrada en ciertos ámbitos, las telecomunicaciones, la energía, el comercio digital, ciertos aspectos de la protección del medio ambiente. Nos brinda también nuevas oportunidades esta negociación. Y desde luego el tema de las reglas de origen, usted lo sabe, es uno de los más importantes porque Estados Unidos en efecto quiere reducir el déficit que tiene con México. Yo recordaría también que el déficit que tiene con México no es el más importante entre los déficits que tiene en el mundo, o con Alemania, por ejemplo. Ahora bien, ¿cuál es la línea roja para México en esta negociación? Yo creo que la línea roja en una frase es todo aquello que afecte el interés nacional. Si hay algo que resultara de esta negociación que fuera en perjuicio o que nos dé menos de lo que tenemos hoy en día,
pues claramente es algo que no nos interesa. No se trata de perder lo que hemos ganado, sino al contrario. Usted lo sabe, primero como candidato y después como presidente, el señor Trump ha amenazado, ha provocado con la creación del muro, la construcción de un muro a lo largo de los 3.200 kilómetros de frontera que separan los Estados Unidos con México. Mucha gente no sabe que la mitad de ese muro existe ya desde hace bastantes años. De cualquier manera, embajador, yo veo que, por ejemplo, el gobierno de California ha decidido poner una etiqueta negra o roja, como la quiere usted mencionar, a las empresas que acepten participar en la construcción del muro. No podrán participar en licitaciones públicas. ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano en caso de que esto se ponga en práctica, la construcción, que por el momento todavía es un proyecto? Mire, lo ha resumido usted muy bien. Y creo que lo único que yo añadiría es que el tema del muro no es un asunto que estemos tratando en la relación bilateral. Es un asunto que nos ha ofendido, donde México se ha sentido profundamente agraviado por algunas expresiones que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos, y hemos decidido que ese no es un tema de la relación bilateral. ¿Por qué? Porque no vamos a contribuir en modo alguno a la construcción de ese muro. El tema del financiamiento del muro es un tema que no nos compete, en el cual tenemos una postura muy clara. Por lo tanto, es una decisión que tomarán en su momento el gobierno de Estados Unidos, el Congreso, y en efecto nosotros tenemos un gran agradecimiento hacia países que, como Francia, también se han expresado no solo en contra del muro, sino en contra de aquellas empresas que se habían interesado en participar en las licitaciones para su construcción. Juan Manuel Gómez Robledo, estamos llegando al final de esta emisión de Escala en París. Simplemente una muy breve respuesta a esta pregunta. ¿Qué esperan ustedes de las elecciones del año entrante en México en julio próximo? Pues una elecciones que lleven a cabo de manera democrática, como ha sido el caso ya desde hace ya muchos años en México, en donde la decisión de los ciudadanos será plenamente respetada, y nada más, elecciones libres, transparentes, democráticas. Muchas gracias. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No nos queda sino agradecerle al embajador de México, Juan Manuel Gómez Robledo, su presencia en esta escala en París. Y a ustedes, estimado público, darles las gracias e invitarles a una próxima emisión en Escala en París. Hasta muy pronto.